Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fake Republic a través de Teleradio América. Michael Monegro quien les habla, acompañado como siempre de Luis Batista y de Olga Almanzar, tratando temas que todo el mundo trata, pero desde una perspectiva de los cabeza calientes como somos nosotros, que somos antisistemas, sindicalistas. Me dice sindicalista, me habían dicho a mí. Señores, saludos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora que nos veas y nos escuches. A toda la audiencia, nueva vez agradecido de compartir esta mesa, compartir ideas, debatir, intercambiar puntos de vista con Olga Almanzar, Michael Monegro y toda la audiencia que nos sigue y nos escucha, nos ve. Así es, hola a todos compañeros, hola a toda la audiencia desde aquí, desde Teleradio América. Recuerde, Teleradio América, nuestra casa, la casa de nuestra propuesta de cada semana, de cada día. Agradecido siempre de poder llegar a ustedes y de hacer este conversatorio que es un ejercicio crítico y de pensamiento. Hoy va a ser un ejercicio muy didáctico, al menos para mí, porque vamos a hablar de geopolítica a propósito de la asunción del presidente Donald Trump en enero pasado y de que cada día hay un arancel diferente para un país distinto. Y vamos a hablar un poco de este tema porque queremos saber qué se esconde detrás de todo esto, cuál es la intención y cuál es la realidad del mundo a nivel geopolítico actualmente y qué es precisamente lo que busca el presidente Trump. Pero yo quisiera que Luis, ante todo, nos explique a los ignorantes qué es la geopolítica, o sea, con qué se come eso. La geopolítica es una ciencia, bueno, del conjunto de las ciencias políticas, digámoslo así, que por definición es la ciencia que se ocupa del estudio de cómo la geografía física influye en las relaciones internacionales, en la política exterior de los estados. Fundamentalmente, dicho de forma simple, cómo se da ese juego en este gran tablero mundial, sobre todo en tiempos como el que vivimos de globalización y de comercio internacional tan extendido, en cómo esas relaciones de poder se van, digamos, tejiendo en el entramado internacional. Obviamente, dirigido ese juego político a gran escala, al más alto nivel, tanto por los organismos internacionales más grandes, más importantes, como por las naciones más importantes del mundo. Okay. Yo estuve hablando con una persona que se encarga de, bueno, su negocio es el comercio exterior, comercio marítimo, importación, exportación, y le preguntaba sobre estas medidas de los aranceles del presidente Trump. Y yo lo que pensaba era que cada país, o sea, cada estado iba a resultar afectado particularmente por cada una de estas medidas. Pero me decía, es que un país no va a pagar más por esos aranceles. Quien va a pagar más es la persona que adquiere esa mercancía. Por supuesto. O sea, alguien que importa, sí, exacto. El consumidor final siempre lleva las de perder, pero quien importa una mercancía de un país determinado, digamos que de República Dominicana en este caso, paga ese arancel adicional por esa mercancía a la cual se le subió ese monto, ese impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué busca el presidente Trump con esto? Bueno, el presidente Trump, hay que saber que en este segundo periodo, ya siendo una persona muy agresiva y digámoslo así, poco prudente, con poco tacto, que va a fondo en todo lo que hace. Este Trump 2.0, digámoslo así, ha llevado las cosas a su máxima expresión. Es un Pentium porque lo que ha ocurrido con este paquetazo de aranceles a nivel global, entendamos también, vamos a conceptualizar, vamos a hacer de este episodio bastante académico, entendamos que un arancel es un impuesto al final. Claro. Es un impuesto donde se grava el producto que se trae del extranjero hacia el país. En ese caso, lo que se comercia desde el mercado internacional hacia lo que se trae a un país, hacia dentro del territorio estadounidense. Siempre su discurso ha sido, su eslogan, Make America Great Again, vamos a hacer a Estados Unidos grande de nuevo, y este paquetazo arancelario lo que ha venido a hacer es una suerte de volver a poner a Estados Unidos en la
en una condición de primacía Ujú. en esa mesa de negociaciones a nivel internacional. Obviamente voy con la medida más extrema y radical posible para que entonces las naciones importantes vengan y se sienten a negociar, digámoslo en buen dominicano, a pedir cacao en la mesa de negociación. Ahora, la pregunta es, y se lo hacía también a la persona con la que hablaba sobre comercio exterior. Digamos que de Dominicana graban los mangos, por ejemplo. Graban los mangos, bien. Y dentro de ese discurso de hacer a Estados Unidos grande otra vez, yo entiendo que lo que se quiere es, bueno, si el mango que viene de Dominicana lo grabamos con un monto mayor, se va a vender más caro en el mercado norteamericano. Y eso puede abrir las puertas a que los productores locales siembren mangos, vendan mangos, que el mango que se consuma más sea el mango local y que nos sirva también para exportar. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Entonces, aunque también vamos a ir por partes. Estados Unidos hay muchas cosas que no produce y que precisamente a través de esos acuerdos comerciales pone a disposición de mercados que le pueden suplir ese tipo de mercancía, pues ponen estos acuerdos. Recordemos, por ejemplo, lo que está pasando aquí en República Dominicana con el DERECAFTA y el tema de los arroceros. Entonces, no siempre puede darse esa peculiaridad, porque hay, por ejemplo, renglones de la economía norteamericana que dependen muchas veces de la colocación de países que llevan ese producto allá, y que Estados Unidos, hasta por condiciones de donde se encuentra geográfica, no tiene la capacidad para producir. Entonces, esos acuerdos comerciales que se dan entre otros países y Estados Unidos son precisamente para suplir esa demanda. Y una parte importante de todo ese juego arancelario es precisamente lo que decía Luis. Yo creo que no es como mucha gente piensa que Trump es un loco, sino que Trump sabe que la política económica y la política exterior de Estados Unidos en los gobiernos de Biden sufrió bastante, y que lamentablemente Estados Unidos se ha dejado comer los caramelos, en buen dominicano, de China, y China ha generado quizás todas las condiciones para actualmente ser una potencia. Sin embargo, todavía de manera nominal, debido a la influencia militar y económica que tiene Estados Unidos, se visualiza a Estados Unidos como la primera potencia del mundo, aunque en términos reales China es probablemente quien ostente esa posición. Sin embargo, creo que no es solo el tema de colocar productos para beneficiar a los productores locales, sino que también tiene que ver con eso de fortalecer la industria local de Estados Unidos, que pasó de ser un país con una industria automotriz bastante fuerte, Sí, un Silicon Valley que ha sido absorbida básicamente por las compras de Estados Unidos a China, fortalecer toda esa economía, sacar los inmigrantes para lograr aumentar esa gran masa de personas que está sin trabajo en la actualidad, que son norteamericanos, que pagan impuestos, y que las personas que vienen quizás migrando de manera ilegal son una carga para el Estado a nivel social. Subsanar esa situación para poder fortalecer la economía interna de Estados Unidos. yo voy a preguntar mucho hoy, porque tengo precisamente muchas preguntas sobre esto, y es que generalmente el trabajo que hace un inmigrante cualquiera donde va es el que no quiere hacer el local. Entonces, si tú creas más puestos de trabajo como estos, digamos de obreros, ¿tú crees que el norteamericano promedio que está sin trabajo va a querer hacer ese tipo de trabajos? La respuesta es no. Es muy interesante. Olga ha dado en la tecla. Al final, el fondo de la cuestión de este Trump 2.0 cada vez más impredecible es una guerra comercial con China, que se venía perfilando desde hace años. ¿Qué ha venido ocurriendo? Lo que Olga mencionaba, en las administraciones demócratas, tanto de Biden como de Obama antes, Estados Unidos perdió ese papel de primacía en los asuntos internacionales. De cierta manera, hasta por cierta desidia de su parte. Sí. Como un Descuido, claro. descuido. Entonces tú te descuidas, el tablero mundial se sigue moviendo contigo o sin ti, y China, que viene de ese modelo, porque esto es una historia que data del siglo XX, y es ahí donde la geopolítica, la política económica, que a mí son temas que particularmente me encantan, va cambiando y van dándose estos giros de timón tan interesantes. Por ejemplo, precisamente por esa guerra tan personal, tan de piel de Trump y del trumpismo, que de cierta manera hoy en día es una ala aparte dentro del Partido Republicano, entonces tú tienes a un
Trump decidido a hacer lo que sea y hacer las alianzas que haya que hacer, por increíbles que parezcan, para menguar esa influencia que ha venido agarrando China en los últimos años en el escenario internacional. Tanto es así que lo que era improbable hasta hace 6 meses atrás, un año atrás, que era que Estados Unidos dejase de apoyar con firmeza a Ucrania en la guerra Rusia-Ucrania, producto, no lo olvidemos, de que lo que ocurrió primero fue una invasión, que muchas veces se pierde de vista. Siempre se maquilla eso. Se maquilla porque no interesa, porque Ucrania no tiene históricamente el papel y la primacía y la hegemonía que ha tenido, la influencia que ha tenido Rusia, pero es así. Entonces, venimos de una Ucrania dejada de lado por Estados Unidos para ahora acercarse, si no aliarse con Putin, ¿ok? Entonces eso es lo que ha venido a provocar. Me acerco a Putin para reducir la influencia de China en los asuntos internacionales y vamos con todo ahora contra China. Aunque no es que se acerque, ellos son panaful de toda la vida. Desde su periodo anterior se llevaban perfectamente bien. Siendo dos personajes completamente diferentes. Muy impredecibles. Los dos tienen eso en común. Pero tienen una personalidad muy distinta. Una personalidad muy distintas. Pero eso que tú mencionas de la hegemonía de China, precisamente la provocó el propio Estados Unidos. Cuando empezó a sacar esas fábricas grandes de todos los productos de empresas grandes, símbolos de Estados Unidos, se movieron a China. Y precisamente ahí viene el auge económico de China y con eso se ha desarrollado los últimos 50 años. Pero poniendo un poco más, aterrizando un poco más esto, ¿cómo va a afectar estos aranceles a países como República Dominicana? Bueno, a República Dominicana obviamente, digamos que Estados Unidos, y era uno de esos análisis que yo escuchaba, siempre tendrá una relación favorable en la mayoría de sus relaciones comerciales con... En la balanza comercial. La famosa balanza comercial. Claro, porque lo que tú mandas a Estados Unidos siempre va a ser menor de lo que tú traes de Estados Unidos. Ellos siempre van a importar, pero van a exportar más que lo que importen de aquí para Estados Unidos. Sí, pero exacto, lo que va a importar tal vez sea mayor, pero no es de un solo país, sino de varias naciones de América Latina, que una que produce mango, que otra aguacate, que otra cosa, y no solamente frutos, sino también mercancías en general. Que al final es la diferencia también entre países en vías de desarrollo y países del primer mundo desarrollados. Los países en vías de desarrollo, digámoslo así, que en su mayoría exportan productos agrarios, materias primas, mientras que los países del primer mundo siempre van a exportar al mercado exterior productos terminados, productos industrializados. Obviamente eso tiene un costo mayor y por eso generalmente su balanza comercial. Sí. En el caso de ellos es más favorable. Tú mencionabas algo antes sobre si el ciudadano estadounidense promedio, el de a pie, se va a inclinar por ese tipo de trabajo. Y era otra de esas reflexiones que yo escuchaba, que China se ha convertido en lo que hoy es, desde principios de los años 80, con Deng Xiaoping y esa generación que sacó a Mao del centro del... No a Valverde, sino a Mao Zedong. No, a Mao Zedong. Sí. Entonces, Deng Xiaoping viene con este modelo de lo que se llamó en su momento las famosas zonas económicas especiales dentro de China, y de ahí surgió ese modelo económico conocido popularmente como Made in China, donde mano de obra extremadamente barata. Tiene que decirlo bien, Made in China. Mano de obra extremadamente barata, resultó muy atractivo para la inversión extranjera. Entonces era un ganar-ganar. Yo conozco una gente que cuando veía, por ejemplo, unos tenis Reebok Made in China, dicen no, eso eran falsificados porque eso no se fabrica en China. Entonces tú tienes, por ejemplo, los famosos equipos tecnológicos, teléfonos inteligentes, tablets, etcétera. Todo eso se ensambla en Asia, o es en China, o en Vietnam, o etcétera. Entonces, obviamente, esas industrias no se van a mover a los Estados Unidos. No, claro. Entonces, desde ese punto de vista, ese planteamiento de Trump es un tanto absurdo, porque eso no va a ocurrir. O sea, Estados Unidos compite hoy, como los países desarrollados del mundo, con empleos de alto nivel, profesionales sumamente especializados, digamos, las famosas tierras raras, que son el tema del día
en la palestra, los microchips, que es algo en lo que los vehículos, microprocesadores, las energías renovables, que es lo que China se ha metido muy fuerte, lidera el mercado mundial en lo que son vehículos eléctricos. Y tierras raras. Entonces, esa es la búsqueda de Trump. Precisamente, en ese siempre estiro y aflojo de Trump, aprieta, se acerca a Putin, entonces luego se sienta recientemente a negociar con Zelensky, y Zelensky hace un sinnúmero de concesiones en lo que son oportunidades de negocio de privilegio para el mercado estadounidense. Hay aparentemente muchos depósitos de tierras raras allá. Recursos naturales sin fin ahí para Exacto. Estados Unidos. Libre vía libre para Estados Unidos, hacer, deshacer y disponer de todo allá. Empezamos a hablar del tema Estados Unidos, aranceles, China, pero también hay algo que en el pasado reciente ha cambiado mucho y son las relaciones comerciales y diplomáticas de países latinoamericanos con naciones que en el papel no son amigos de Estados Unidos, como China y como Rusia. Recuerdo el caso perfectamente de República Dominicana, que tenía relaciones diplomáticas con Taiwán, y de hecho el sistema 911 fue donado por Taiwán. Hay un hospital en Asua donado por Taiwán, pero eso no le importó al gobierno dominicano. Papeleta mató a menudo. China se mete en las relaciones con República Dominicana, deja a República Dominicana las relaciones con Taiwán, y eso mismo pasó en otros países de la zona. Panamá, si mal no recuerdo, Costa Rica y o Guatemala también están en esa misma situación, tenían relaciones con Taiwán, reconocían la independencia de Taiwán como un estado libre, pero ahora pues las relaciones son con China y el discurso ha cambiado de parte de estas naciones. Los países pequeños deberían, aunque muchas veces no es así, tener relaciones con todo el mundo, con China, con Rusia, con Estados Unidos, porque al final tú dependes de lo que tú tienes. Y muchas veces tú tener relaciones exclusivamente con un solo estado, en este caso Estados Unidos, que por razones geopolíticas es nuestro socio comercial natural, pues no suple todas tus necesidades. No es todo tu mercado. Puedes utilizar eso para otras cosas. Entonces, viendo esta intromisión, tal vez llamarlo de esa forma, de China en los países de Latinoamérica, ¿esto amenaza con el dominio de Estados Unidos en la zona? Es evidente que China tiene una política expansionista que pudo desarrollarse y ampliarse mucho más durante los gobiernos de Obama y de Biden, debido a que ellos no tenían una política exterior tan agresiva como la que tiene Trump. No era una prioridad. Entonces, yo creo que hay una frase que se dice mucho en geopolítica sobre Estados Unidos, y es que Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses. Sí, porque China supuestamente es enemigo, pero es el principal socio comercial. Exactamente. Sí. No sé, yo creo que no se trata de eso. En el caso de América Latina no es intromisión. Yo creo que hace mucho tiempo sabemos de la influencia que tiene Estados Unidos en los países de América Latina, hasta el punto tal que el que quiera solo tiene que leer unos cuantos libros para saber cómo se asesinaban presidentes, se quitaban presidentes y se ponían presidentes. Y el que quiera saber más, que busque la historia de las repúblicas bananeras. Entonces, yo creo que es algo ya que hemos pasado, lo hemos sacado de las teorías de conspiración a lo que es historia ya conocida, la influencia que tiene Estados Unidos en países pequeños. E insisto, esa política expansionista se desarrolló y aprovechó esa coyuntura en donde los gobiernos de Estados Unidos habían relajado su política exterior, y al llegar Trump es precisamente donde se ve esa necesidad de tomar la postura en la que Estados Unidos en un momento era la potencia a la que había que responderle desde América Latina, no solo en temas en temas económicos, sino también en temas políticos y sociales. Entonces, yo creo, y lo hablábamos en la pausa, yo creo que más allá de hablar del tema de Estados Unidos y de los cambios que se ha dado a través de la política, quizá con la aparición de una figura tan atípica como Donald Trump, estamos en un momento de la historia de la humanidad en donde las cuotas de poder a nivel global se están reubicando. Estamos asistiendo a uno de esos cambios que yo creo que son cíclicos, en donde el sistema el sistema político y económico cambia, se reorganiza, y las cuotas de poder se reorganizan también. Entonces yo pienso
que eso tiene que ver porque hay cosas que han cambiado de fondo en el panorama político internacional. Antes teníamos que las relaciones comerciales estaban dadas por elementos específicos como el oro o el petróleo, que todavía tienen una incidencia bastante grande. Sin embargo, también con la aparición de las redes sociales, la información como una parte importante de las relaciones comerciales y geopolíticas, también todo eso generó una fractura con el modelo preexistente y estamos cambiando, estamos viendo cómo las potencias y los países que realmente dictan el destino económico del mundo están luchando en ese cambio por ver quién se queda arriba y quién tiene que bajar. Así es. Yo diría que estamos viendo, como bien menciona Olga, una serie de cambios muy abruptos, por eso quise que tratásemos el tema en el programa, porque están cambiando muchas cosas a una velocidad que nos cuesta un poco hasta seguirle el paso. Venimos si hacemos el repaso histórico del orden geopolítico de los últimos 2 siglos, digámoslo así, venimos de un primer poder hegemónico hasta el siglo XIX, digamos desde los siglos XVII, quizá, XVIII y XIX con seguridad, que era el Imperio Británico, que llegó a ser, hasta el siglo XIX, repetimos, el imperio más grande de la historia de la humanidad, superando con creces al Imperio Romano de la Antigüedad. Sí. Tuvo posesiones coloniales en todos los continentes. Llegan a Oceanía, conquistan Australia. Y ahora lo tienen disfrazado de la Commonwealth. Con la famosa guerra aquella del opio, también dominaron China por muchos años también. Lo de China es una auténtica barbaridad, monstruosidad, digámoslo así, porque pasó de ser un pueblo humillado a ser hoy un poder hegemónico importante en ese tablero internacional. Entonces llegamos al siglo XX, donde las guerras mundiales, la primera y sobre todo la segunda, laceran para siempre esa hegemonía británica, y entonces aparece un fortalecido Estados Unidos que, ante el sangrado político que sufrió Europa con las guerras mundiales, económico, humano, y de todo tipo, entonces entramos en una nueva era que es la Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde hay 2 grandes bloques que compiten en todo. Compiten en armamento, compiten en desarrollo tecnológico, en una carrera espacial, hasta en lo deportivo, en los certámenes deportivos grandes internacionales, Juegos Olímpicos, etcétera, por ver quién era la potencia más grande, más importante, más influyente, y fundamentalmente competían por zonas de influencia. Sí. La gran ironía del siglo XXI es que China está haciendo hoy lo que Estados Unidos hizo durante todo el siglo XX, que es ganarse, en cierto modo, hasta comprar voluntades, sobre todo en países vulnerables, como los países en vías de desarrollo, que no es tan difícil, que es un país, exacto, son países con una institucionalidad, no digamos débil, sino inexistente, que son muy susceptibles, con unos niveles de corrupción que son los que son. Entonces todo eso se presta como caldo de cultivo perfecto para que cualquier poder económico relevante en el tablero internacional llegue y compre esas voluntades. Entonces lo que ha ocurrido, o lo que está ocurriendo hoy en día con China, fue lo que ocurrió con Estados Unidos durante todo el siglo XX. Tú mencionabas antes lo de cómo se la pasaban comprando gobiernos, quitando y poniendo presidentes. Puede el público revisar también lo que fue el Plan Cóndor. Todavía faltan muchísimos documentos por desclasificar. Entonces es más lo que no se sabe que lo que se sabe de las artimañas de las que se valió Estados Unidos, ni bueno ni malo. Obviamente lo hace China hoy, puede que lo haga Rusia mañana, Corea del Norte si sale de su ensimismamiento también. O sea, las grandes potencias siempre van a buscar sacar el máximo provecho posible de esa posición de privilegio que mantienen. El capitalismo, ¿no? Es el juego. Ahí voy, yo creo que nosotros... O sea, no es algo que entremos, que se preste para ser juzgado, digamos, desde un punto de vista moral, porque cualquier país que tenga esa oportunidad ya lo claro, solo que China lo ha hecho
como China. Sí. Y Estados Unidos lo hizo con todos los cerebros que salieron de todas partes, que le dio, que creo que fue la estrategia principal para el desarrollo de Sí. Estados Unidos en todos los sentidos. Los cerebros en materia económica, los cerebros en materia espacial, los cerebros en materia matemática, científico, todos vengan para acá. Sí. Le cambiamos El desarrollo del programa espacial de los Estados Claro Unidos que sí. tuvo mucha influencia o muchos aportes de los científicos europeos que vivían de la guerra. Hubo muchos nazis metidos ahí también. Totalmente. Yo creo que nosotros estamos, y es una teoría muy particular, es un ejercicio de quizá mirar un poquito más allá de la curva, de proyectar basándome en lo que veo ahora. Nosotros pasamos del feudalismo, cambiamos a un método capitalista. Antes del feudalismo había un sistema diferente que era el esclavista. Entonces, si se fijan, los países que no se adaptaron a ese cambio de sistema se quedaron rezagados. El caso de España, que siempre se menciona. En España todavía el feudalismo coexistía cuando el mundo estaba entrando al capitalismo, y eso le tuvo un costo. Eso que tú mencionas es interesante, porque en ese ejercicio de revisionismo histórico nos damos cuenta de que el Imperio Español no llegó a ser lo que podía ser por tamaño, lo que llegó a ser en su momento el Imperio Británico, precisamente por sostener un modelo económico, para que usted vea el peso que ya no se sostenía. Ya no se sostenía el feudalismo, y ellos insistían en mantenerlo con aquel monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla, donde las colonias de España no podían comerciar directamente con otras potencias, sino que todo debía hacerse a través de la metrópoli. Y yo creo que eso es lo que está pasando ahora, Luis y Michael y la audiencia. Yo pienso que estamos viendo cómo todas esas dinámicas de poder que se están reorganizando puede que para mí sea como el inicio, el nacimiento de un nuevo sistema a nivel político y a nivel económico. Y creo que en algún punto a alguien, algún teórico, algún pensador le va a poner un nombre y vamos a estar en un sistema completamente diferente. Y lo que estamos viendo, la convulsión, los cambios abruptos, los cambios, todos los cambios son atípicos porque son inesperados, pero todo este movimiento atípico de la economía, del poder de las principales potencias, creo que simplemente es el origen de lo que pudiera ser el nuevo sistema que en par de años o décadas esté instalado y que nos esté gobernando. Otro punto importante es, como tú mencionas, el tema de la globalización. Yo siempre he dicho que la globalización como fenómeno geopolítico, precisamente, tiene muchas luces, también tiene muchas sombras. Yo podría citar entre las sombras como los organismos internacionales, digamos Naciones Unidas, que en términos prácticos no sirven para absolutamente nada, porque no previenen guerra alguna. Y Trump lo sabe. Todo lo contrario. Entonces, lo que pretenden es, como de cierta manera, estandarizar u homogeneizar cómo debe ser el orden político internacional. Que todos los gobiernos, se habla inclusive hasta de un gobierno global, un gobierno mundial, cosa que es absurda, porque cada territorio, cada nación, cada estado tiene sus propias características, su propia naturaleza, pero en fin. En resumidas cuentas, lo que estamos viviendo hoy, por un lado, es un Estados Unidos encabezado por Trump, que se resiste a que China gane o sostenga el papel y la influencia que ha conseguido hasta este punto. Y por otro lado, tenemos a un China que pretende, si no competir al mismo nivel, superar a ese Estados Unidos, que tiene de cierta manera muchos puntos a favor, digámoslo así, para poderlo conseguir. No olvidemos que China es el país más poblado del mundo. Eso significa, por un lado, entre India y China y más o menos. El mayor mercado del mundo, es decir, la mayor, obviamente el país más poblado tiene la mayor cantidad de consumidores y obviamente la mayor cantidad de mano de obra. Aunque el chino con arroz tiene. Exactamente. Entonces, eso es muy ofensivo, por Dios. La pelea de este momento, yo creo que es una pelea que eventualmente Estados Unidos va a perder, porque ya no hay marcha atrás. Lo que estamos viviendo hoy es un orden multipolar, que es lo que Trump no quiere. Tú tienes por un lado un punto de influencia en China, tienes India Rusia también. terminará esa guerra y eventualmente se recuperará. Tienes a las potencias nucleares, las naciones que tienen armas nucleares. De ahí tiene el tema reciente, la disputa reciente entre India y Pakistán, que ambas tienen armas nucleares, que ese es otro tema. Tenemos el foco que la gente pierde de vista, sobre todo acá en Occidente, Arabia y esos países importantes de productores de petróleo. Y que también tienen armas nucleares, y que tienen sus intereses también, y que
tienen mucha influencia en el mercado internacional precisamente por esa primacía en el mercado del oro negro. Yo le tengo otra pregunta a ustedes dos. Este dominio del juego geopolítico por parte de China empezó en esas administraciones del Partido Demócrata luego de Barack Obama, porque se alejaron de esta doctrina Monroe que dice de América para los americanos, o eso viene desde mucho más atrás, esa construcción de ese dominio de China a nivel mundial. Yo diría que ambas son correctas. Todas las anteriores. Sí, todas las anteriores son correctas. Hay mucho del ascenso de la influencia china en el tablero geopolítico mundial, de ese, digamos, dejar de ser prioridad en las administraciones demócratas el escenario internacional. Okay. Y por otro lado, China también se puso las pilas, apretó, viendo la oportunidad, y ha ocupado y ocupa hoy un papel que, digamos, en los años 90 no tenía, por ejemplo, principios del siglo. Pero yo te puedo decir algo, ese descuido de Estados Unidos no es solamente a lo externo, también es a lo interno. Sí. O sea que hemos visto una Trump degradación. es un personaje, sobre todo esta versión 2.0, muy llamativa, en el sentido de que se ha vuelto de lo más impredecible y se abre, digámoslo así, alegremente o de gratis o de la nada, frentes en todas partes, tanto a lo externo como a lo interno, porque ahora mismo, en estos días, tiene una guerra con las grandes universidades de allá. También. Ayer Harvard lanzó una publicación porque el hombre quiere prohibir que hayan estudiantes extranjeros en Harvard. Harvard lanzó una publicación, no recuerdo si fue esta mañana o fue ayer, me parece que fue ayer, sí, donde decía Harvard es Harvard. Harvard sin sus estudiantes extranjeros no sería Harvard. Estamos hablando de una matrícula de más de 7,000 estudiantes extranjeros actuales. Pero es que el planteamiento es absurdo. Sí, la nacionalidad de un estudiante no hace la grandeza de un centro de estudios. Es lo que da ese centro de estudios. Obviamente, estamos hablando de una de las universidades más importantes de allá y del mundo, y un estudiante, sea extranjero o sea local, para estudiar ahí tiene que tener un nivel. La gente que lo entiende mejor que la UAS. Exactamente. Claro, para que la gente lo tenga No pendiente. existe la UAS. O sea, ¿cómo que no existe? No Está allá existe. abajo en la Correa Cidrón. No existe. Mira, yo creo que, como te decía, ese descuido de Estados Unidos, de la sociedad, del gobierno de Estados Unidos, no solamente hacia lo externo, también en la sociedad se ha visto una involución en muchísimos aspectos de la vida diaria del norteamericano. hay gente que dice que por la agenda woke. Yo no sé por qué agenda es, pero lo que hablábamos nosotros de cómo precisamente el norteamericano promedio rechaza ciertos tipos de trabajos, no es porque entiende que son inferiores a lo que ellos merecen hacer o lo que pueden hacer. Es que tal vez no existen las oportunidades reales para que el estadounidense preparado, promedio, pueda desarrollarse haciendo los trabajos que entiende que necesita hacer o para los que se preparó a hacer. Bueno, Y en ciudades grandes, la desigualdad social se ha ampliado esa brecha enormemente. O sea, estamos hablando de un descuido no solamente en lo diplomático, en el comercio exterior, sino también en el aspecto social de la población, el desarrollo de la población. yo realmente, yo veía, no digo que sea una receta o la realidad, sino lo pongo como dentro de la discusión para que lo analicemos. Yo veía cuando estaban haciendo las redadas en Estados Unidos que estaban sacando a todo el que encontraban, incluso a veces hasta con documentación se lo llevaban. Cuando yo fui me dijeron, ve con tu pasaporte a donde tú vayas, porque se te puede subir alguien Exacto. en una guagua, mire, demuéstreme eso. No, yo estoy de visita, déjenme ver el pasaporte. Así es. Entonces, yo me pregunto, vi un video que no creo mucho en la prensa estadounidense, sobre todo porque todo depende de qué cadena te lo diga, Claro. tú tienes que tomarlo con pinzas, cada una tiene su agenda, Sí. igual que aquí, idéntico. Pero vi Allá un- más marcada, diría. sí, vi un video que una señora tenía un taller automotriz en donde el 90% de sus empleados eran latinos. Y cuando empezaron esas redadas, ella se quedó básicamente sin empleados. Exacto. Ella dijo que había puesto a disposición de gente de los norteamericanos que Los fueran a puestos de buscar trabajo y a no los trabajar quisieron. y no los quisieron. Entonces, yo pienso, lo podemos incluso extrapolar con el tema haitiano en República Dominicana, lo que decías tú cuando iniciaste el programa Michael, de que
¿qué produce, qué provoca que esos puestos de trabajo que hoy tienen los latinos en Estados Unidos, los estadounidenses no lo vean de esa misma forma? Es un tema de pago, aunque todos sabemos que en Estados Unidos la hora se estandariza con lo que se va a pagar, que si hay una desigualdad, por ejemplo, en la cantidad de trabajo para los ilegales o las personas que no se encuentran en estatus migratorio legal. Sin embargo, ¿cuál sería la razón de eso que tú planteas, de que el norteamericano promedio no quiere vincularse a actividades que son tradicionalmente hechas por migrantes latinos? Es lo último que quiero decir para que ustedes desarrollen en el tiempo que nos resta. Mira, como les decía hace un ratito, generalmente el trabajo que no quiere hacer un local lo hace el migrante indocumentado. ¿Por qué? Porque se le paga menos, es subpagado. Eso pasa aquí en la construcción, pasa en la agricultura, pasa en Puerto Rico con los dominicanos que se van a trabajar, que trabajan como jardineros, trabajos que no quieren hacer los puertorriqueños. O sea, y por eso mencionaba hace un rato lo de qué tanto conviene tú desarrollar una industria X en Estados Unidos otra vez. Porque la ventaja que tiene China y lo que ha convertido a China en China ha sido precisamente unas horas de trabajo pagadas a miseria, de manera miserable. ¿Por qué? Por el régimen que tiene, que es algo que no tiene Estados Unidos. Cuando tú metas eso en Estados Unidos, tú no vas a poder aplicar unos salarios por hora o unos pagos por hora como tiene China. ¿Y qué va a hacer eso? Que el producto final va a ser más costoso porque obviamente el costo de producción fue mayor. Entonces, competir a nivel mundial con un producto que sale de China es muy difícil, independientemente de la calidad. Decisiones de competencia no son solo lo que mueven las decisiones económicas de un país, también puede ser un tema de desarrollo interno de la economía que ha sufrido precisamente esa falta de participación en los mercados internacionales y en el desarrollo local. Pero es que los locales no quieren esos trabajos. No, pero ahí voy. Por ejemplo, no es lo mismo, no es el mismo tipo de empleado el que te va a ir a recolectar tomates o maíz en una finca en Estados Unidos que el empleado que, por ejemplo, vas a necesitar si desarrollas, si incentivas nuevamente la industria automotriz de Estados Unidos, que en un momento fue símbolo y orgullo de ellos. ¿Qué tú vas a necesitar para tú fortalecer la industria dentro del país? Vas a necesitar ingenieros, personal técnico de alto nivel, y esas personas que quieren esas oportunidades de trabajo, primero tienen que ir a tecnificarse a las universidades y luego van a tener que ir a buscar esos trabajos que son, por cierto, trabajos de calidad. Y eso tiene un plus a la economía interna, el desarrollo de los norteamericanos. El tema de la competencia ya es otro renglón. La empleomanía en general en una empresa grande no lo conforman ingenieros, ni diseñadores, ni técnicos en inteligencia artificial. Son los obreros, que cada vez más están más desplazados por la tecnología. Pero eso es un sesgo, porque si tú vas a hacer, por ejemplo, el desarrollo automotriz, tú no lo vas a hacer basado en lo que es el desarrollo automotriz de hace 40 años. Obviamente tú tienes que hacerlo a los estándares de lo que se está haciendo ahora, donde son vehículos autónomos con base de inteligencia artificial. Es una economía completamente diferente. Para eso. Y un mundo completamente diferente. Para eso, probablemente, la necesidad de mano de obra obrera va a ser mínima, porque cada vez menor. Porque sobre todo, pero ahí voy, para tú hacer eso, tú vas a potenciar tu mercado laboral, vas a segregar y vas a discriminar, porque va a haber un grupo de personas o se capacita y se adapta al mercado, o simplemente se va a quedar para las labores agrícolas y para el trabajo que hacen los inmigrantes. Pero la única razón que hay detrás de una lógica económica como esa no es la competencia a nivel internacional. Estados Unidos tiene renglones donde sí puede competir y tiene toda la capacidad para competir con cualquiera, pero con ese tipo de decisiones de desarrollar la industria interna o la economía interna, quienes van a beneficiarse son los norteamericanos. Yo creo que esa es la lógica que hay detrás de lo que hace Trump, que no es una loquera como mucha gente piensa. Ojalá que sea así, pero yo creo que en general tú necesitas, como dices, mano de obra calificada que existe en Estados Unidos, pero muy probablemente porque la mayoría de esas empresas están produciendo en China o en cualquier otro lugar, pues no se requiere de esa mano de obra. Pero cada vez más me consta, porque conozco muchas personas en Estados Unidos que han sido desplazadas de sus puestos de trabajo por la tecnología, por la inteligencia artificial. Y seguirá pasando. Y va a seguir pasando. Lo que pasa es que también no todo el mundo tiene acceso a la educación en Estados Unidos como
obviamente no quiero comparar, como pasa en República Dominicana, cualquiera puede ir a una universidad a recibir educación buena o mala, pero cualquiera puede ir. En Estados Unidos es diferente, tú no puedes ir a Estados Unidos, mira, yo quiero ir a la universidad. Tienes que solicitar un préstamo que probablemente te pases 20 o 30 años pagando, necesitas mucho dinero para pagar, y la otra forma es consiguiendo una beca que tienes que ser destacado en artes, en deportes o en lo que fuera. Entonces, el problema es muy complejo y ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría escuchar las consideraciones finales de ustedes. Bueno, ya lo mencionaba ahorita, lo que está sucediendo hoy muy rápidamente son cambios que al final darán al traste con la consolidación de un orden multipolar, donde por un lado tendremos al mundo de las potencias árabes con su primacía, ese papel de primacía que juegan en el tema de liderar el mercado petrolero mundial. Por otro lado tenemos a China, que seguirá compitiendo con ese volumen de producción y conquistando voluntades de países en vías de desarrollo, sea por las buenas o sea comprándolas, porque era un matiz que quería hacer en el primer bloque que Michael mencionaba. Lo que ocurrió con el corte de relaciones con Taiwán no fue deliberado. Estaba aquella administración aquí en Dominicana y lo que se hizo directamente fue comprar el que se cortaran las relaciones con Taiwán. China compró ese corte de relaciones y eso estuvo bien pagado, eso salió publicado en New York Times. Pero a Estados Unidos se lo dimos gratis. Entonces, bueno, gratis no, también, o sea, te estoy diciendo, ellos están haciendo hoy lo que se lo dimos gratis y le dimos la tierra rara también. Entonces, y acuérdense del 5G también, la red 5G, que la red 5G de China era sucia, dijo el gobierno dominicano. Entonces, Estados Unidos lo que quiere es evitar que esa influencia china vaya a más cada vez, pero lo que va a acabar ocurriendo es que se mantendrá ese balanceo, ese estira y afloja entre ambos. Por otro lado, está el tema de ver en qué va a acabar finalmente el conflicto en Europa, que también ha tenido muchas consecuencias muy graves, porque recordemos que Rusia era prácticamente quien abastecía de gas a Europa, y con todo el tema de la crisis, del corte de relaciones Trump va a mediar, va a hacer que se acabe la crisis y le van a dar un premio Nobel de la Paz. Entonces, están cambiando muchas cosas muy rápidamente y seguirán cambiando. Y yo finalmente diría que es la primera vez que tenemos la oportunidad de tener suficiente información y analizarla a través de la Big Data. El país, un país pequeño como el nuestro, con una economía dependiente, creo que tenemos una gran oportunidad por ciertas condiciones que se dan aquí de por primera vez planificar y ver cómo utilizamos esa dinámica que se está dando para aprovechar. ¿Quién va a planificar? Y bueno, eso es una gran pregunta. ¿Aquí? ¿En serio? Sí, claro, vamos a ver si se puede planificar. Yo creo que las únicas que se... Yo creo que lo único que se planifica aquí. ¿Qué? ¿Cómo podemos sacar más votos para nuestro partido? Yo creo que las parejas se planifican para no tener hijos. Eso yo creo que es lo único. No hay más. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Será hasta un próximo episodio de Fake Republic. Pásenla bien.